Bien, son las 10 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en De 9 a 12 con Juan Carlos Monroy y Mario Espinosa. Y quiero agradecerle la deferencia que tiene hoy con Radio Compañera al ministro de Economía y Finanzas, el licenciado José Luis Parada, a quien lo conozco desde que éramos niños. Estábamos en colegio en el Gran Americano. Aquí, José Luis, qué gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Mario, un saludo especial, siempre esa amistad desde niños y además estronguista a morir. Sí, un saludo y felicitarte por el programa, mal. Al igual que con Juan Carlos. ¿Ah? Un abrazo, ministro, ¿cómo le va? No, realmente estamos poniendo su foto en este instante en Facebook y parece profesor de Mario Espinosa en el Americano, pero la verdad es que es un año menor que yo, José Luis. Entro en materia directamente, ministro. A ver, imaginemos una cosa muy simple. Este es el doctor médico José Luis Parada y un paciente le ha llamado que se llama Bolivia y le dice: doctor, me duele mucho la economía, parece que el coronavirus me ha atacado, y usted tiene en sus manos en este instante, ya luego de 3 o 4 meses de estar en el cargo, ya un diagnóstico de lo que le pasa al paciente Bolivia. ¿Cómo lo vería? ¿Cómo vería la salud de la economía boliviana, ministro? Bueno, lo primero que hay que ser claros es un análisis de los primeros 10 años en el tema de diagnóstico del 2006 aproximadamente al 2014, en el cual tenés una subida de ingresos excepcional por el precio de materias primas, en el caso de, por ejemplo, petróleo, en el caso de hidrocarburos, en el caso de minería, y también en el tema de los commodities, como ser el tema de la soya, el azúcar. Y en ese tiempo, hasta el 2014, hay precios altos y los ingresos del país son muy grandes. Pero, paralelamente, hay una gestión política que lo que hace es despilfarrar recursos, porque, de acuerdo a los datos que tenemos, en 14 años se gastaron se gastaron lo mismo que otros gobiernos se gastaron en 70 años. Pero del 2014 para el 2019 hay un cambio sustancial en el país. Acuérdense que hay una elección, entran los 2/3 del MAS, y lógicamente ahí empieza también una carrera por la reelección. Y empieza una carrera por la reelección y es lo que más daño le hace al país en todo este tiempo. Porque de ser una gestión política se van descuidando muchos de los sectores estratégicos. ¿Por qué? Si usted se fija, en 50 años, esto que estábamos hablando del coronavirus, en cualquier momento el tema de salud afecta a la población, como también en el tema del dengue, y no estamos preparados. En los 50 años que hemos tenido anteriormente no estuvimos preparados para el tema de la salud, y en este momento tenemos ya serios problemas en lo que es, por ejemplo, 30,000 casos de dengue. Tenemos también en el tema del coronavirus, que sí va a afectar un poco el crecimiento. Pero en esos años perdimos realmente una década que pudimos haber capitalizado, pudimos haber hecho empresas eficientes, pudimos haber invertido en proyectos de rentabilidad asegurada, lo cual no sucedió lastimosamente. Pero este país tiene una economía relativamente pequeña, por lo tanto tampoco es difícil buscar soluciones. Pero te doy un antecedente: este paciente tiene una estabilidad económica y tiene crecimiento económico desde 1985, son aproximadamente 35 años de crecimiento económico y también de estabilidad. La última vez, acordate, el 85, tuvimos una inflación de 8,000%, y de ahí en adelante no hay eventos económicos fuertes de ningún tipo, salvo esto de los ingresos mayores. Y aquí también hay que establecer claramente que en este periodo de 35 años han habido 8 cambios de gobierno. Por lo tanto, a pesar de 8 cambios de gobierno, has tenido estabilidad y crecimiento. Eso quiere decir que el país es maduro en el tema del tratamiento de la economía.
con todos los despilfarros que hubieron antes y también con las limitaciones que se dieron, porque cuando comparas estos dos gobiernos es como comparar una familia que ganaba $1,000 con una familia que en la administración del MAS que ganaba 5,500. Y lo que se ha hecho en este tiempo, efectivamente, había una bajada de pobreza hasta el 2013, pero a partir del 2013 se ralentiza y a partir de ahí la pobreza casi se mantiene constante, eso de acuerdo a los datos del Banco Mundial. Entonces, si seguíamos en esta línea del despilfarro, de una gestión estrictamente política y con proyectos, por ejemplo, que no tenían un beneficio colectivo, por ejemplo, prioritario como era la salud. Y damos un ejemplo sin desmerecer lo que es el tren metropolitano de Cochabamba. En el 2016-2017 que nos dijeron de que existían recursos externos para financiar el proyecto, al final se contratan empresas extranjeras y no viene el financiamiento externo y se pone $500 millones del Tesoro General del Estado. O sea, la plata de los bolivianos que van a dos empresas extranjeras, cuando el discurso siempre era que primero los bolivianos, primero las empresas bolivianas. ¿Y será que no teníamos una empresa boliviana que pueda ejecutar ese proyecto, que es un tendido de rieles de una sola línea? En fin, entonces, toda esa plata tampoco benefició a las empresas bolivianas porque siempre había una empresa extranjera contratada y que subcontrataba a las empresas bolivianas. Entonces, ese es el primer punto de vista que el gobierno está teniendo el cuidado ahora de generar las condiciones para que las empresas bolivianas puedan ejecutar los recursos de los bolivianos, en este caso del Tesoro General de la Nación, así como lo hace China, que cuando da un crédito tiene la preferencia una empresa china. Así lo hacen los alemanes, franceses, americanos. No es ningún pecado porque todos los gobiernos apoyan a su empresariado privado. En Bolivia no sucedió lo mismo en los 14 años, no hubo el apoyo. Hay muchas empresas que inclusive se han ido debiéndoles a las empresas bolivianas, y es esa deuda, por ejemplo, que en este momento nos transfirieron de casi 700 millones en el tema de la construcción de carreteras. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho como gobierno? Primero, frenar el deterioro económico, porque como iba subiendo el déficit fiscal de 3.4 a 8.10 y el proyectado al 2019 era de 9.5, con lo cual ya era una variable muy complicada. ¿Qué implica el déficit? Que estás gastando más de lo que te está ingresando. Entonces, en 2 meses se llegó a cortar, y de ese 9.5 que estaba proyectado de gasto del anterior gobierno, lo bajamos a aproximadamente 7.2 al 2016. Hay un primer freno. Por otra parte, también hay una reducción de la variable del comercio exterior. Se bajan $1,100 millones del déficit entre lo que era 2018 y 2019. Y ahora, en enero, hay, después de mucho tiempo, una balanza comercial positiva. Quiere decir que se está importando menos de lo que se está exportando. Ahí es bueno reconocer de que en una negociación con Brasil se dio la opción de que en menos de mes y medio la gestión de la presidenta Yanine Áñez negoció con Brasil un contrato por 70 días para reducir el tema de la venta de gas de 30 millones de metros cúbicos a 19 millones de metros cúbicos de gas. Que si hubiéramos estado con el anterior convenio de 30 millones, en este momento estaríamos pagando casi la mitad de la renta petrolera en multas, porque definitivamente la administración de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en 14 años fue estrictamente política. No se tuvieron nuevas reservas, no aumentaron las reservas de gas, no se hizo exploración, a pesar que, si te acordás, Mario, el 2016 nos sacan a las gobernaciones, a los municipios
y a las universidades el 12% de IDH para un fondo de exploración. Sin embargo, a pesar que se va ese 12%, baja la producción casi en 15% del 2014 al 2018, o sea, casi 15% la producción de gas. Entonces, eso también es un perjuicio, y si no se hubiera negociado con Brasil este nuevo convenio con la agilidad que se hizo, lógicamente en este momento estuviéramos con serios problemas. Estamos negociando en este momento, se están viendo las aperturas con Argentina, porque ellos también necesitan el gas, y ahí estamos en este momento consolidando el convenio como está. Por lo tanto, se ha estabilizado el tema de la oferta de gas en base a los nuevos volúmenes que han bajado por la mala administración de 14 años, pero nos da la certidumbre de tener estos ingresos porque beneficia a más de 370 instituciones públicas, entre universidades, municipios, gobernaciones, fondo indígena, es con lo que pagamos renta dignidad, y esa es una tarea fundamental, volver a explorar y garantizar también el tema de la producción de gas. Y la otra, para liberar el tema de gas, la buena noticia es que hay un excedente de casi el 100% de la energía. Tenés energía eléctrica por demás, se hicieron inversiones, y en este momento eso nos puede dar lugar a cambiar algunas plantas que están utilizando gas por energía eléctrica, con lo cual el gas se libera para poder exportar, y también o para consumo interno, esto ya se verá de acuerdo a la demanda. Y la otra es que esta energía que en este momento ya se está produciendo en el país no tuvo mercados por una mala negociación que hizo el gobierno, porque no pasó ni a Argentina ni a Brasil. Se están haciendo los estudios para generar esa posibilidad y a la vez pensar en los vehículos eléctricos y el transporte público eléctrico para ciudades mayores que te permitan utilizar esta energía y disminuir el tema de lo que es la subvención del diésel o de la gasolina, que en este momento, por esa mala administración de yacimientos de 14 años, estaba llegando a casi $600 millones. Entonces, es una economía en la cual, si se administran bien estos recursos, no tendríamos los problemas de irlos corrigiendo. Entonces, con la liberación de las exportaciones, porque estábamos exportando ya carne a China, hay una apertura muy grande también en el tema del azúcar a pesar de los precios bajos, y en el tema de la soya. Esas eran las perspectivas que se tienen en este momento, y Santa Cruz solo trabaja con el 40% de lo que es su potencial productivo. Tarija con los vinos puede tener también un ingreso muy grande. Y con Potosí, el tema del litio, ya hemos invertido más de 5.700 millones, y es cuestión de sentarse y darle viabilidad y que no se politice el tema del litio, porque con eso cerrás el ciclo. Si tenés energía, transporte público y vehículos eléctricos y las baterías que se puedan fabricar sí, tenés cerrado el circuito, y con eso generas nuevos ingresos y podés bajar el déficit en 1,5% solamente aplicando esta medida. Esto es lo que nos permite ver en perspectiva lo que se puede hacer. Y se está trabajando ya para de una u de otra manera tener estas políticas de Estado de mediano y largo plazo, cosa que el nuevo gobierno en los siguientes 5 años, estas políticas de Estado se las vaya consolidando, porque si reducimos tema de energética y garantizamos la energía como está en este momento, todo lo que es crecimiento de la actividad económica puede ir mejorando de acuerdo a los mercados que vamos consiguiendo. Entonces, hemos despolitizado totalmente el tema del comercio exterior. No podés estar diciéndole, le vendo a mi amigo porque ideológicamente es mi amigo, y aunque me pague mal, aunque no me pague, eso está totalmente descartado. Tiene que ser una política de Estado de un comercio exterior eficiente.
Por eso se sigue manteniendo todas las relaciones con China, profundizándolas, porque sabemos el potencial que tiene China como mercado, como abastecedor, porque importamos casi el 30% de los productos de China, por eso es que también después vemos lo del coronavirus. Y el tema básicamente que estamos abriendo, el tema de Estados Unidos. De Estados Unidos hay la total cooperación, que fue un error en su tiempo político haber cerrado el ATPDA y haber ideologizado el tema de las relaciones con un mercado tan importante como es el de Estados Unidos. Entonces, una vez que abramos estos mercados, se está viendo de tasas preferenciales, eso también va a beneficiar al Alto, porque es una ciudad pujante donde se puede hacer mucha maquila. Acuérdense que de ahí salían también todo el tema de textiles y funcionaba perfecto. Entonces, es recomponer a la economía nacional todos los beneficios que puede dar una economía globalizada y una facilidad y logística para poder exportar toda esta producción y el potencial que tengan todos los departamentos, Tarija, Potosí, el Beni con tema de la ganadería, igual que Santa Cruz, el arroz, y hay también el tema de minería en el oriente. Estamos con la primera planta de siderurgia de Santa Cruz con el tema del Mutún, y ahí se están haciendo algunas reformulaciones al proyecto porque lastimosamente por los informes técnicos nos estaban vendiendo una tecnología obsoleta que ya en China se había dejado de utilizar hace 3 años. Entonces, también se está corrigiendo este tema de las inversiones y creemos nosotros que con estas reducciones de las variables y la ventaja mayor que tiene Bolivia es que casi el 85% al 90% de la seguridad alimentaria se produce en el país. Por lo tanto, hay que incentivar y seguir manteniendo los niveles de producción y sobre todo incrementarlos. Un poco cambiar el chip que en tecnología con semillas transgénicas, todo ese tipo de productos tendríamos que estar viendo ya para aumentar el tema de producción y productividad, y con eso podemos suplir perfectamente todo lo que es la alimentación del crecimiento vegetativo o los que vengan al país. Entonces, creemos nosotros que con estas medidas se va a ir ordenando el tema económico, y para equilibrar todo este crecimiento económico, inversiones que se han hecho, es fundamental trabajar con el 10% de la salud en primera instancia, pero bien aplicado. Aquí tenemos que trabajar gobierno central, gobierno departamental, municipales, pueblos indígenas y también el sector, por ejemplo, del seguro social, porque ahí hay una beta muy grande, hay buenos servicios, pero muchas veces por la alta politización del sector de salud, los efectos se veían disminuidos y no llegaba a la población. Y era tanto el abandono en el tema de salud que al 2018 el 51%, Mario, 51% de la población no tenía ninguna cobertura financiera. Por eso creo que con estas medidas que se han tomado en 3 meses, porque se han tenido como gobierno realizar 2 labores que realmente fueron titánicas. Primero, ordenar y desestructurar toda una política, yo diría, de un grupo de personas que administraban los recursos como si fueran propios, sin considerar los beneficios del pueblo boliviano. Era un grupo económico que muchas veces me imagino que en la Plaza Murillo ni se enteraban de lo que estaba pasando porque estaban en otra. Entonces, eso es lo que en este momento se está corrigiendo, y creemos que los niveles de inversión y aumentar la supervisión y fiscalización. Aquí yo veo que la prensa, todo lo que son los periodistas, juegan un papel fundamental. Anteriormente, la parte de supervisión, fiscalización, inclusive de los órganos del Estado y los organismos ejecutores, no se dio. Entonces, somos optimistas de que vamos a poder, se ha controlado, por ejemplo, ahora estamos ya pagando los sueldos en tiempo de lo que es febrero, por lo tanto, tenemos también a partir de ahora comenzar a ir cumpliendo con los compromisos previa evaluación de los principales programas y proyectos
que vayan generando el crecimiento que el país necesita. Tenemos 2 eventos que nos ha complicado, por ejemplo, en el tema de salud, de este 10% y la eficiencia que podía mostrarse, con que tuvimos en Santa Cruz 30,000 enfermos de dengue, que lógicamente esos son un aumento de camas desproporcionada para el número de camas disponibles en los hospitales, sobre todo en Santa Cruz, porque hay 5 hospitales y la población es casi 2.5 veces más, entonces es imposible poderla cubrir y ese es un trabajo que hay que hacerlo a mediano plazo. Y el tema del coronavirus, que realmente es un tema que afecta a la economía global y en este momento todavía no se ha podido medir el impacto, aunque ya los organismos internacionales establecen una proyección de crecimiento a la baja de 2.8 a un 2.4. Entonces quiere decir nomás que está afectando y hay que estar preparado. Bien, estamos con el ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada. Ya me estoy dando cuenta porque nunca he cubierto el sector de finanzas en toda mi vida. Es una especialidad. Mi especialidad es la política. Podemos resumir un poquito un par de cosas que a la gente le interesa. A la gente le interesa mucho la recuperación económica, los sectores, la salud, etcétera. Pero en el caso puntual de economía y finanzas creo que podemos encontrar un par de respuestas rápidas a preguntas rápidas. ¿El tipo de cambio se va a mantener, José Luis? El tipo de cambio se va a mantener porque en este momento hay la suficiente disponibilidad, las reservas internacionales netas están cubriendo casi el 15 al 17% del Producto Interno Bruto y se están tomando los mecanismos para poder generar una mayor cantidad de exportaciones que son las que te generan las divisas y lógicamente también va a haber seguramente una reducción de algunas importaciones, sobre todo las superfluas y este tipo de cosas, como que este año ya tenemos nosotros en enero una balanza comercial positiva después de mucho tiempo. Entonces, no va a haber ninguna devaluación de ningún tipo, no está en los planes del gobierno, porque la estabilidad está por encima de cualquier variación que pueda darse. Estamos haciendo seguimiento a lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, el tema también de que hay algunas devaluaciones en los países vecinos para controlar el tema de lo que corresponde al tipo de cambio. Pero por el momento la estabilidad que se tiene no tiene y el programa fiscal financiero no establece ningún tipo de devaluación y este se va a mantener todavía durante bastante tiempo porque estamos en condiciones de mantener y generar las suficientes divisas que se demanden dentro del país. Tema sensible también, José Luis, ¿van a mantener el precio de los hidrocarburos? Sí, efectivamente, lo vamos a mantener por una sencilla razón, porque la subvención cada día la estamos bajando más. Si tenemos 100% de energía, podemos ir cambiando la matriz, por lo tanto, vamos a, por ejemplo, trabajar con transporte público, el tema de vehículos eléctricos, con lo cual se utilizaría esa parte de la energía. Y aparte, ya se cubriría parte de la subvención, aparte también vamos a pasar al tema de energía, el tema del uso del gas en las plantas generadoras, para tener también una liberación de gas y poder seguir manteniendo los niveles de exportación, porque tanto Brasil como Argentina van a seguir comprando el gas boliviano por lo menos en los próximos 3 años sin afectar mucho el nivel de compra ni nominaciones. Por lo tanto, estamos confiando en eso. Y también está el etanol que se produce internamente, que si seguimos incentivándolo, lógicamente vamos cubriendo y reduciendo ese costo que hay de la subvención. Así que es controlable y a partir del momento en que el 2010 se quiso dar un gasolinazo, acordate, de un 80%, creo que eso desestructuró un poco la economía y consideramos que están los mecanismos suficientes y el tema de producción, con programas de exploración que está haciendo Yacimientos, también de poder producir cierta cantidad y se baje al mínimo el tema de la subvención. Por lo tanto,
no tenemos pensado de ninguna manera. Tenemos el potencial de producir más, cubrir energía, cubrir el subsidio, por lo tanto no se piensa en subida de combustible. ¿Qué vas a hacer con Bulo Bulo? Bueno, esos son los proyectos, y gracias Mario por la pregunta. La planta de Bulo Bulo en este momento está parada porque no es rentable, bajo ningún punto de vista, porque esa planta se decidió por un tema estrictamente político. Se desestimó los informes técnicos que decía que la planta debería estar, en primer lugar, como mayor beneficio en Puerto Suárez, como segundo lugar Santa Cruz o como tercer lugar Villamontes. Esas eran las opciones, porque por ahí pasa el ducto y por ahí también pasa el tren. Sin embargo, cuando aumentas a Bulo Bulo, le has aumentado 800 kilómetros del principal mercado, que es Brasil, con lo cual inviabilizaste en este momento la planta por una decisión política. Por ejemplo, yo no me la imagino a la presidenta Yanine Áñez diciendo, lleven esta planta al Beni porque yo soy de allá, ¿no? Y yo he decidido que vaya allá. Por esto es una cosa que ha podido suceder, eso habría que estar en su momento, pero fue una decisión realmente perjudicial para el país, porque son más de 950 millones de dólares, y esta planta se están haciendo los estudios para ver primero que funcione y buscar los mercados y que sean rentables, porque acordate que siempre dijeron, este beneficio de los recursos naturales para los bolivianos primero. Bueno, en la urea de la que producían, a los brasileros se la vendían en $280 y a los bolivianos en $380, solo para mostrar que había algo de rentabilidad. Entonces, a costa del productor boliviano. Entonces, y una subvención o un precio de $100 menos a los brasileños. Entonces, se están viendo alternativas de solución. Creo que ya hay yacimientos, se está haciendo el análisis. No se piensa en un traslado, pero este proyecto, al igual que la planta separadora de líquidos Gran Chaco, que funciona con el 25% de su de su capacidad, lógicamente son los proyectos que son los elefantes azules, que por decisiones políticas ahí estaban y se realizaron y no cumplen con tener la rentabilidad pedida. Está trabajando yacimientos, y te voy a dar un dato. La planta de polipropileno estaba en los planes del gobierno del MAS desde 2017, cuando en el mundo ya las plantas de polipropileno están eliminándose el tema de plástico. Y ya se hizo un gasto de casi 151 millones en un proyecto como lo hacían ellos, porque todos estos eran invitación directa, llave en mano y muchas veces sin tener un diseño final, contratando empresas, por ejemplo, en el caso de la urea y amoníaco, como Samsung, que se supone es una transnacional que debería haber primero evaluado si era rentable o no era rentable. Como le pagaron la plata, no les interesa. Pero si hubieran sido empresas bolivianas, posiblemente hubieran dicho, yo no la construyo ahí porque no es rentable. Entonces, todos estos aspectos que se están viendo en el sector de hidrocarburos necesitan hacerse un análisis y ver cuál va a ser la decisión. Primero, encontrar los mercados y hacerla rentable. A ver, siguiendo con estos temas de las empresas estatales, de las empresas importantes, mucha gente considera que a partir de esta información que está surgiendo en investigaciones, en auditorías internas, se habla de por lo menos, y lo publica hoy El Deber, de 2.700 millones de bolivianos de pérdidas en por lo menos 3 empresas del Estado. Mi pregunta es muy puntual. Hay gente que cree que esto es una especie de justificativo para privatizar o capitalizar estas empresas estatales. Mi pregunta es, ¿se va a privatizar o capitalizar alguna de estas empresas que están en estas condiciones? No, yo creo que no hay para qué privatizar. Hay muchos mecanismos, por ejemplo, en los cuales usted puede tener aportes de capital, aportes de tecnología y reconducir el funcionamiento de las empresas. Muchas veces estas empresas han tenido fracaso por las gerencias y el tipo de administración que se dieron.
era personal no calificado que comenzaron a hacer gastos de distinto tipo y no buscar mercados, no buscar, por ejemplo, a nivel internacional contactos, porque en un mundo globalizado, estas empresas, de ninguna manera, todo lo que sea empresas nacionales y que estén administradas por bolivianos, pueden tener socios extranjeros. Ya la Constitución dice que el 51% tiene que ser administrado por los bolivianos. Por lo tanto, hay inversiones en este momento, hay inversionistas que pueden incorporar tecnología y hacerla rentable. Hay algunas, por ejemplo, como Quipus, que ya vemos de que definitivamente el avance tecnológico ha dejado esta planta que pusieron ahí 10 años atrás. Entonces, por lo tanto, eso es lo que hay que revisar en Quipus, porque ahí hay como 10,000 celulares obsoletos, hay máquinas con la foto del expresidente Morales, lo cual no se justifica bajo ningún punto de vista. Entonces, estos proyectos de tipo político, y cuando no se considera el desarrollo tecnológico, es problemático. El desarrollo tecnológico juega papel fundamental. La presidenta ha nombrado el primer embajador de ciencia y tecnología porque hay muchos recursos para poder traer al país de Naciones Unidas. Hay un fondo internacional muy grande para todo lo que es desarrollo tecnológico. Y si ustedes se dan cuenta, el desarrollo tecnológico en este momento, 3 empresas, Google, Apple y Amazon, tienen el Producto Interno Bruto de más de 70 países. Entonces, aquí nosotros no hemos avanzado en el tema tecnológico, hemos tenido un retroceso, y la presidenta lo que ha hecho es nombrar el primer embajador de ciencia y tecnología para institucionalizar todas las relaciones desde la Cancillería y la diplomacia de este embajador con todos los niveles tecnológicos a nivel internacional, mundial y organismos internacionales, para poder desarrollar una política del conocimiento, porque eso es lo que está dando en este momento una utilidad y sobre todo un excedente muy grande el tema tecnológico, y creo que el país perdió más de 20 años en esto de no haber tenido una política de Estado para lo que es la era del conocimiento, y esperamos nosotros que muchas de las empresas que se están analizando puedan buscar las alternativas de mercados, una mejor administración y sobre todo de socios que puedan aportar también con capital y poder darles un nuevo destino y hacerlas más rentables. ¿Puede ser, ministro, considerado como una capitalización? Cuando usted administra, la mayoría se cumple con la Constitución. Siempre va a estar en manos más del 51%. Pero si usted puede tener un socio que le aporta tecnología que no la tiene en el país, tampoco se puede encerrar, porque al final termina sacrificando la empresa. Entonces, lo que sí puede ser es una participación con el tema de tecnología en cualquiera de las empresas, porque cada día aparecen nuevos sistemas de producción mucho más modernos. Por ejemplo, ahorita usted ve la planta siderúrgica que quería poner la ESM, la empresa siderúrgica Mutum, está 3 años obsoleta, cuando a la par hay una empresa siderúrgica en Buenavista del sector privado que costó mucho menos y lógicamente es una tecnología de punta italiana que se tiene. Entonces usted tiene un abanico de tecnologías y eso es lo que hay que comenzar a revisar. Lo que pasa que antes las decisiones que se tomaban era invitación directa, llave en mano y que hagan el proyecto. Y claro, ahí el empresario de afuera que venía, lo que les interesaba era que le paguen, no importa lo que traían, y ahí sí falló el Estado boliviano porque nunca hizo fiscalización de eso, lo estamos viendo en las plantas. Entonces lo que se quiere evitar es, hay que tener socios que traigan tecnología y también recursos para generar y encontrar mercado. Le voy a dar un solo ejemplo, la PIL. En su momento los lecheros la vendieron la PIL al grupo Gloria en ese momento. Y con eso se abrió toda la posibilidad de lo que es la PIL en este momento. Porque se exportan a Perú, exportan a varios países. Y ese es el socio que muchas veces
se necesita. Mientras nosotros en las empresas públicas administremos más del 51%, aquel socio que venga con el 49%, lógicamente aporta tecnología, aporta recursos y eso le da una nueva viabilidad a la empresa. Bien, lo último de mi parte, José Luis, y te agradezco siempre esta deferencia. Lo último nada más. El ministro Rojo ha dicho que no conoce nada del perdonazo. Y tú has dicho que sí, va a presentar una ley. Yo tengo entendido donde manda Economía y Finanzas, Desarrollo Productivo no tanto. Sí, no, en este caso, por lo que explica el ministro Rojo, que fue una mala interpretación del periodista del Deber y ha pedido que aclaren. Lo que sucede que este proyecto está en discusión y va a CONAPE, donde ya se lo presenta a todos los ministros. Va a estar en CONAPE seguramente hasta el viernes, si es que hacemos el Consejo Nacional de Planificación Económica, o vamos la próxima semana. Y es ahí donde se los informa. Parece que fue una mala información por lo que explicó el ministro Rojo, pero esto del perdonar no es tanto el perdonazo, sino dos conceptos. Primero, seguridad jurídica, porque resulta que 4 años, en el 2003 se estableció en el Código de Comercio 4 años para la prescripción de la presentación de documentación. Y de pronto le cambian a 8 y mucha gente se deshizo ya de los 4 años anteriores a los 4 últimos. Y cuando llegó Impuestos Nacionales y le pidió, muéstreme la factura del año 7, no la tenía. Entonces mucha gente no la tenía. Entonces ahí comienzan las multas, comienzan las presiones y comienzan a aumentar todo tipo de multas, sobre todo y sanciones. Y utilizan UFB, utilizan interés sobre interés. Entonces, un poco discrecional, y la mora se sube a más o menos 41,000 millones en un espacio de los últimos 15 años. Entonces, ahí viene un problema de seguridad jurídica que por un cambio discrecional, lo que estamos haciendo es volver a los 4 años, que la gente sienta que tiene la seguridad que esos 4 años, bueno, si hubo revisión, tendrá que tener todo, si no hubo revisión, pues pasará, pero hay también lo que llamamos una justicia tributaria, porque realmente si te cambiaron las reglas del juego y no tenías la información y no apareció una factura que te termina liquidando la empresa, es inducir a la informalidad. Entonces, este proyecto de ley te permite 2 aspectos como objetivo: seguridad jurídica y un poco de justicia tributaria. No seguir con las UFBs, porque todos los que saben que le han cobrado este tipo de multas, que son impagables, porque a veces la gente prefería desaparecer como NIT o como persona y entrar en la informalidad. Entonces, ahora lo que se busca es facilitar las cosas, que se formalice y sobre todo los incentivos que pueda tener para solucionar este problema. Ministro, de mi parte, las últimas consultas, aclarando esto último que acaba de mencionar, entonces sí va a haber un proyecto de ley para un nuevo perdonazo, eso queda claro, van a llevar adelante un nuevo perdonazo tributario. Efectivamente, ya está el proyecto de ley, se lo ha estado analizando, efectivamente es el ministerio con todo el personal especializado que se tiene en las consultas, y ahora simplemente el siguiente paso pasa a CONAPE, y de CONAPE inmediatamente, una vez aprobado en CONAPE, se va directamente a la Asamblea para que sea tratada directamente ahí ya en la Asamblea, y con eso se viabiliza. Mi última consulta, ministro. La COP se ha reunido ayer en ampliado en Oruro y han establecido, después de su ampliado, en la negociación que van a tener en próximas semanas, próximos días con el gobierno, 10% de incremento al salario básico y 15% al salario mínimo. ¿Qué le dice a la COP, ministro? No, vamos a esperar que nos llegue el pliego petitorio y de inmediato vamos a empezar las mesas de trabajo, que es lo que corresponde. Y yo creo que hay que buscar los puntos de equilibrio, cosa que no existan ni ganadores ni perdedores y se mantenga el tema de la estabilidad, y el que gane es el país. Porque tenemos que considerar en este momento que
tenemos un vecindario muy complicado y Bolivia es el único que en este momento, el país que mejor estabilidad tiene en mucho tiempo y esperamos seguirla manteniendo. Entonces yo creo que vamos a entrar a hacer todos los análisis, tanto con la COP, como también en algún momento vamos a hablar con el sector privado, porque así como se pidieron que se cumplan con los convenios internacionales, que un funcionario público se reelija eternamente en el poder por encima del voto popular, gracias a un convenio internacional, el convenio internacional del OIT dice que las negociaciones salariales también tienen que ser tripartito, COP, sector privado, y lo que va a hacer el gobierno es hablar con todos los sectores, analizar, dar los datos que se tienen, y creemos que vamos a poder llegar a una solución que beneficie al país y le dé tranquilidad, sobre todo en el mediano plazo, a lo que es la estabilidad económica, y sobre todo sin afectar a algunos sectores que han sufrido mucho, por ejemplo, cuando les tocó pagar el doble aguinaldo, cuando tuvieron gastos adicionales. Creemos nosotros que vamos a encontrar el punto justo medio y creo que va a ser lo más rápido posible porque las mesas van a empezar de inmediato. Pero inicialmente un 10% al básico y 15% al mínimo, ¿le parece a usted en su criterio excesivo? Lo que pasa es que hay que analizar todas las variables económicas, cuáles son los argumentos que están dando, porque no es solamente revisar el tema. La inflación está en 1.47, el punto que el año pasado aumentó 4% cuando la inflación estaba en 1.51, el 4% al básico. Entonces, creo que hay antecedentes anteriores también, de acuerdo a lo que se establece en las variables que se tienen y el tema de la situación económica nacional. Así que yo creo que con esa información hay la mejor predisposición del gobierno para atender lo que son los requerimientos, pero eso saldrá de las negociaciones que se tengan que discutir en los distintos niveles. Bien, José Luis, te agradezco mucho. Nunca me olvido. Hay mucha gente que se vanagloria por el tema de haber descubierto el tema del fondo indígena. Nunca me olvido que fuiste tú el que descubrió todo el tema del fondo indígena hace muchos años, te debes acordar todavía. Así que te agradezco siempre la deferencia, José Luis. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias, Mario, y gracias por recordarme esto del fondo indígena. Y por si acaso, el 2011 también escribimos en 3 artículos en distintos libros de las fundaciones alemanas, como Konrad Adenauer, Hans Seidel, de que a partir que si seguía el gasto el 2011, cuando todo era bonanza, íbamos a tener déficit, y el 2014 empezó. En este momento, si entras a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ahí dicen investigaciones, están los 3 artículos que yo escribí el 2011, donde decía que los créditos al Banco Central iban a afectar las reservas internacionales netas y que si seguía el gasto como estaba, iba a haber déficit, y 3 años después, cuando todo el mundo creía que la economía estaba blindada, empezó el déficit que se mantuvo por 6 años. Gracias por la oportunidad, Mario. Un saludo a Juan Carlos, periodista joven, al cual le tengo mucho respeto. Gracias, yo periodista viejo. No, estamos en el mismo curso. José Luis, un abrazo grande. Gracias.